inquietud de saber qué pasó con Héctor Gallego. Omar Torrijos tiene la responsabilidad moral. Que tomaron la decisión en el caso fue Noriega. Ahí había acusaciones de todo, que el padre era comunista, marxista, lo demás. Se trataba era de llegar a la práctica de un auténtico cristianismo. Héctor lo decía, que la iglesia lo había abandonado y lo había dejado solo. Hemos traicionado a Héctor. El informe final de la Comisión de la Verdad revela que 70 personas asesinadas y otras 40 desaparecidas dejó la dictadura militar en los primeros años. Bienvenidos, soy Iván Blasa. Latinoamérica se batía en medio de la Guerra Fría. Por un lado, los movimientos sociales de América Latina se organizaban pidiendo mejores condiciones de vida y por otro lado, Estados Unidos imponiendo dictadores. La Iglesia Católica fue la única que se levantó contra la dictadura. Chocó no solo con los intereses de los terratenientes, sino con el sistema de poder. Miles de sacerdotes pagaron un alto precio, siendo el 9 de junio de 1971 el turno de un sacerdote diocesano de origen colombiano, Jesús Héctor Gallego, que luego de ser amenazado y torturado, desapareció. En aquel momento los únicos que levantaron la voz realmente fue la iglesia. La voz que quiso ser eso siempre, voz de los que no tienen voz, ¿no? La iglesia latinoamericana ha sido una iglesia martirial, sobre todo en el tiempo de las grandes dictaduras. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, él es solo la figura de los miles de catequistas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, que el único pecado fue precisamente vivir la fe y estar ahí, de alzar la voz para que la justicia, la verdad, la equidad pudiera reinar entre todos y que todos tuviéramos las mismas condiciones. Héctor lo dice. Antes de morir en la entrevista dice eso: si yo desaparezco, el verdadero culpable, el que me quiere desaparecer, es fulano de tal, que era el dueño de la casa del Pozo Brocal donde yo busqué a Héctor, que no estaba, Saúl Ruiz, ya él murió. El padre Héctor Gallego comenzó su trabajo, pues, primero a hacernos pensar a nosotros, ayudarnos a aprender a pensar, porque nosotros éramos campesinos de baja escolaridad. Héctor vino y educó al pueblo, le hizo saber al pueblo que tenía deberes, pero que también tenía derechos, y que vivir así como vivía, sin caminos, sin luz eléctrica, sin agua potable y sin puentes, era una injusticia. Supo entender que en ese momento, para un poco llegar a muchas más comunidades, uno de los medios importantes en ese entonces era la radio, ¿no? Y qué bueno que incluso hoy día tenemos la voz de Héctor, ¿verdad? Y te emociona cuando escuchas la voz de Héctor. Pero normalmente los campesinos están organizados en la cooperativa y cuando necesitan un préstamo lo tienen en la cooperativa. La cooperativa el año pasado movió $55,000. Son $55,000 que no pasaron por las tiendas de los patrones. Ya fue directamente vengativo, tomando ciertas acciones violentas. El trabajo de Héctor era un trabajo de evangelización, pero una evangelización integral. En general, el campesinado era víctima de la explotación de estos gamonales. Tiene que comprometerse por un cambio, para que donde hay injusticias aparezca la justicia, para donde existe la mentira que aparezca la verdad, para que donde hay individualismo aparezca la solidaridad. Ahí había acusaciones de todo, que el padre era comunista, marxista, lo demás. Pero lo que se trataba era de llegar a la práctica de un auténtico cristianismo. Había una señora Juana que tenía una casita en Santa Fe, en el cerro, y había un señor, Esaú Ruiz, que le iba a vender un pedazo de tierra a un amigo, y él trabajaba en la cana, Saúl Ruiz. Y iba a meter la casita de la señora Juana
en la escritura del amigo que le iba a vender el lote. Y la señora Juana va donde el padre y le dice: padre, me van a tumbar mi casa. Entonces Héctor se va con unos jóvenes, con unos señores y con todos los campesinos del cerro a cercar la casa de la señora Juana. Cuando ellos regresan de la cercada del rancho de la señora Juana, le queman el rancho a Héctor y tratan de quemarlo vivo. Entonces Walker me dice que él fue a investigar ese hecho. En esa ocasión fue que Álvaro Bernaza me golpeó y tomó un pedazo de alambre, de cable de esos de alta tensión que lo cogían para hacer garrotillos y cosas. Y me golpeó, me rompió toda la cara, todo. Yo estaba en medio llano sangrando y Héctor vino hacia mí y me dijo: ahora te tocó a ti, porque a él ya lo habían metido en la cárcel, incluso lo habían querido quemar en el rancho. Miraba con mucha precaución a la iglesia y a la teología de la liberación, y esto lo unían a iglesia, teología de la liberación, igual comunismo, y Héctor no era comunista. Y que a Héctor lo habían sacado los machos de monte, entre ellos Edilberto del Cid, Juan González y Magallón. Que por qué Magallón sí estaba libre, porque a Magallón no lo habían capturado, que había sido condenado con ellos. Porque Magallón sí les había dicho a los verdaderos culpables que estaban en la cúpula que si a él lo cogían preso, él sí iba a decir toda la verdad. Pero el día 7 llegó aquí Marlboro Walker y Eugenio Magallón, llegaron aquí en busca de Héctor Gallego, que querían saber dónde era que él vivía y que yo no sé qué. Bueno, mi esposa que los atendió le dijo: no, él duerme aquí cuando está aquí en Santa Fe, pero él más vive en el campo y ahora mismo está por Panamá. Porque yo creo que Santa Fe engañó, traicionó a Gallego. Porque, ¿cómo te puedes imaginar en un pueblo tan chiquito que si usted estornuda en un extremo del pueblo, sabe, en el otro saben quién estornudó, hombre? Pues la policía, la guardia va y secuestra a esto y se lleva a esto. Y hasta el día de hoy este hombre no puede decir que eran guardias y que eran nada, ni quién se lo llevó. Jacinto Peña, exactamente. Día 7 de junio vinieron dos agentes de la policía, que uno decía que se llama Walter y otro Magallón, que fueron al Carmen, porque Héctor estaba en una convivencia, realizando una convivencia en la comunidad del Carmen. Fueron allá y hablaron con Héctor. Después vinieron acá a Santa Fe preguntando dónde dormía. Entonces por eso era que nosotros sospechábamos que era Walter y Magallón los que habían secuestrado a Héctor. Torrijos en una de esas discusiones me dijo: tú y Gallego están mal parados frente a la revolución. Torrijos quería capturar a Héctor y sacarlo del país, pero siempre hay los intermedios, los que se quedan más torrijistas que el mismo Torrijos. Y a eso, como dice el otro, se le fue la mano en pollo. Omar Torrijos tiene la responsabilidad moral, así como tiene todos los aciertos también, que se le aplaude. Tiene, siendo mi primo, que yo soy tal vez el que más recibe, tiene la responsabilidad moral como comandante, la tiene de lo que haya ocurrido, de los desaparecidos, de lo que haya ocurrido, de los muertos, de lo que sea, aunque él no sea el que los ha mandado, porque él es el comandante. Lo que pasó el padre Gallego fue una sorpresa para nosotros los que trabajamos con él. Nadie pensó que esa noche iba a amanecer Santa Fe sin el padre Gallego. Que la entrevista que le hicieron al padre Gallego en Radio Impacto fue lo que motivó al gobierno a llevárselo. Yo que no veo justicia de ninguna forma, porque lo primero que lo negaron y total que se quedó ahí. ¿Qué hizo el padre Gallego para merecer ese destino? Decían que estaba levantando las masas, decían que era comunista porque le decía a la gente que luchara por sus derechos, decían que la emisora de radio estaba alimentando a la insurgencia de las comunidades humildes. Y yo encontré tanta similitud entre Torrijos y Héctor, de ayudar a los demás. Lo mataron un día de madrugada
los hombres duermen, cuando los gallos cantan. FAINSA es la única fábrica de artículos promocionales con más de 15 años de experiencia en el mercado panameño. Te ofrecemos el mejor precio del mercado en productos para tu imagen publicitaria y en servicios de serigrafía, tampografía, rotulación, confección de uniformes y bordado. Ahorra comprando directamente en nuestra fábrica. Compra el producto e imprime tu marca. Todo en un mismo lugar. El mejor precio, calidad y tiempo de entrega. Te lo ofrecemos en FAINSA. Cuando Héctor llega a Santa Fe, lleva la palabra de Dios y además lleva esperanza, enseñando a los campesinos que podían ser dueños de su propio destino con el trabajo colectivo. Héctor Gallego es el ejemplo del sacerdote del tercer milenio. Eso lo dijo cuando comenzaba este nuevo siglo y este tercer milenio. No existió tal explotación, no existió la explotación. Vivimos una época que era la realidad, que era lo que se pagaba. Yo siempre sentía mucho rencor por Panamá, porque siempre veía a Panamá como el causante de todo el dolor que habíamos vivido. Y mire qué ironía de la vida, Dios me dio 4 nietos panameños, que los adoro mucho, los quiero mucho, y le doy gracias y los veo como una reconciliación entre Panamá y la familia Gallego. En medio de esta lucha, al principio de junio de 1971, Gallego arremete en una entrevista radial contra los grandes comerciantes y terratenientes de Veraguas, asegurando que el movimiento social que se producía en Santa Fe debía expandirse por todo el país. Para él, un movimiento aislado no podía ir a ningún lado. Inclusive señaló que cuando se hablaba de cambio se refería al sistema. Porque Héctor lo tenían preso porque importaba armas. Y yo le dije a Torrijos, muéstrame dónde están esas armas. Si tú me las muestras y reconocemos que Héctor las trajo, entonces mételo a la cárcel, porque no se ha traído un sacerdote a Veragua para que fomente este tipo de cosas. Lo que tomaron la decisión en el caso fue Noriega, el general Noriega, porque él era miembro de la CIA, del Departamento de Inteligencia Militar de los Estados Unidos. Estaban en todo el mundo en contra de la teología de la liberación y del comunismo y del socialismo, y entonces ellos le llamaban que organizara a los campesinos y que los campesinos aprendieran a defender sus derechos. Era socialismo, comunismo, y que eso era peligroso, ¿no? La desaparición de él fue por cuestiones más bien de tipo político, me imagino, porque en ese tiempo ya le digo que el que mandaba era el general Noriega. Como Noriega ya era G2 de Estado Mayor y la gente que hizo el seguimiento en Santiago de Veragua pertenecían a la unidad de G2. Nosotros hemos analizado y hemos investigado y el nivel de él no era ese. Él hizo su trabajo de investigación, mandar la investigación, pero de que el teniente coronel Manuel Antonio Noriega, G2 de Estado Mayor de esa época, había hecho su trabajo de seguimiento a ver las posibles razones de la comunicación, el contacto del padre Gallego con los grupos de izquierdistas de Veragua, cosa que fue nula, él no era izquierdista. Termina la investigación, se la entrega a su jefe, que es General Torrijos. General Torrijos habla con Monseñor Legarra, que era el obispo de Panamá, y Monseñor Legarra le dice que va a enviar una carta al Vaticano para que suspenda la investigación. Y Torrijos, eso fue el trabajo. No hay más nada. Noriega no era amigo de ningún terrateniente en Veragua, de ningún comerciante. Él hacía su trabajo de inteligencia e información para el Estado Mayor, que el comandante era Omar Torrijos. Encontré tanta similitud entre Torrijos y Héctor, de ayudar a los demás. ¿Por qué Torrijos iba a tener interés de desaparecer a Héctor? Yo no creo tanto que haya sido Torrijos. Yo creo que fue alguien muy allegado a Torrijos. Bueno, para Bernaza era una piedra en el zapato, porque la cooperativa
ya le había puesto su alto para que los campesinos no trabajaran más con él, no le trabajaran más a él. Esto aparentemente no gustaba, no le gustaba, es más, atropellaron al padre, varias ocasiones irrumpieron en la iglesia, estas personas que eran los que se consideraban dueños del pueblo. El padre estaba intimidado, definitivamente que estaba intimidado por esta familia, la familia Bernaza. Querer enlodar, o sea, mancillar el apellido, pues esto, porque llevamos el apellido, no, nosotros no tenemos. Y aquí ningún Bernaza tuvo que ver nada con eso. Las personas que lo llevaron a lo mejor no fueron tolerantes. Él era un hombre físicamente, un hombre bajito, muy delgado, débil. A lo mejor se les pasó la mano y, como decimos en buen panameño, la embarraron. Presionado por la opinión pública en el marco de la desaparición del sacerdote y sobre todo porque los señalamientos eran directos a la Guardia Nacional, Torrijos emite un comunicado. La Guardia Nacional ha tomado las medidas necesarias y no escatimaré ninguna otra para esclarecer el hecho y hacer que se sancione de manera ejemplar a los culpables. Aclaramos que nuestra capacidad de perdón y acción de convencimiento no deben ser confundidos con debilidad, porque todo aquel que atenta directa o veladamente contra la seguridad del gobierno o los asociados será reprimido con toda la fuerza que requiera la circunstancia. General de Brigada Omar Torrijos Herrera. Pero es que después de muerto Omar Torrijos sigue habiendo desaparecido y sigue habiendo. Entonces, la metodología de desaparecer es una escuela que hay. Y eso no es la escuela de Omar Torrijos, pues yo he estado a su lado. Y nunca me mandó a desaparecer a nadie, ni yo tuve que ver con ningún desaparecido. No era un simple policía. ¿Qué era? Yo creo que era un alto militar. ¿Quién? Este señor. ¿Quién? Díaz Herrera. Cuando ocurre la muerte de Gallego, el día que ocurre la muerte de Gallego, el día ese, la fecha esa, mi cargo es jefe de la 5ª Zona Militar de Chiriquí. Pero yo ni siquiera estoy en David para ese día, sino que estoy en México DF con el doctor Franklin Anguizola, cardiólogo, amigo mío, y yo me agarré unos días de vacaciones y yo creo que en el siglo hay un señor, no sé, Cooper, que escribía que yo estaba esa noche antes de lo de Gallego, yo estaba en el restaurante Aire Libre Santiago. Entonces yo tampoco tengo el don de la ubicuidad, no puedo estarlo. Si uno quisiera, pues. Ahora, a todo esto, que si yo hice renunciar a los medios, imagínate, ¿por qué a mí ningún fiscal me llamó al caso de Gallego? En algún momento han debió llamarme. Si no cuando estábamos en el gobierno, porque no podían llamarnos, porque mandamos, ¿por qué después, cuando llega en Dara y llegan los civilistas y sale la dictadura, ¿por qué nunca me han llamado? Nunca me han llamado. Para los años 90 nace una nueva esperanza en la vida de los familiares de los desaparecidos y en especial la de Dilma Gallego. La creación de la Comisión de la Verdad da un nuevo aliento en este caso y en otros casos más. Se abre una puerta para saber dónde están los restos del padre Héctor Gallego. Yo soy la voz de Héctor. Y que si yo callo a Héctor. Lo mataron un día de madrugada, cuando los hombres duermen, cuando los gallos cantan. Disculpe. Ay. ¿Dónde está el vino? Vino, glo, 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 glo. Mire, doña, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Gracias. Las personas con síndrome de Down pueden hacer más de lo que crees. Dales la oportunidad. Quiéreme como soy, como yo te quiero a ti.
despertar de la democracia panameña, el gobierno pone en marcha uno de los proyectos más ambiciosos en materia de investigación y justicia por los crímenes de la dictadura, al conformar la Comisión de la Verdad, que al final presenta un enorme y extenso informe, pero jamás pudo responder a la pregunta de dónde quedaron los restos del padre Héctor Gallego. Creo que la falla de la Comisión de la Verdad fue que los mismos familiares no se pusieron de acuerdo para quién fuera el que la presidiera. Para presidir la Comisión de la Verdad yo sentía que tenía que ser una persona más comprometida. Lastimosamente, Almanza no era el hombre más comprometido para la Comisión de la Verdad. El compromiso de Alberto Almanza era su situación económica, creo yo, porque de verdad que fue muy triste lo que pasó en la Comisión de la Verdad. No dio los resultados que los familiares esperaban. No reparamos en gasto ni esfuerzo humano ni en nada. Nosotros buscamos al padre Gallego, que ella no se sienta, ella tenga, bueno, lo comprendo, no apareció su hermano, pero no puede decir que no se hizo todo el esfuerzo que se pudo. Eso yo creo que sería una injusticia de parte de ella decir. Pero lo que yo no hice fue entrar en una polémica pública con ellos. Y los ataques eran muy fuertes. Pero verdaderamente el pensamiento mío era que yo había llegado para servirle a ellos, no para combatirlos a ellos. La Comisión de la Verdad no pudo, o no quiso, no sé, calificar qué fue esto. Yo diría que fueron ejecuciones extrajudiciales que cometió la dictadura y las cuales son crímenes de lesa humanidad también, igual que las desapariciones forzadas. Esto, si se enmarca en ese aspecto, se puede luchar incluso. Son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad que se cometieron y tienen que ser juzgados. La Fiscalía estudiaron bien el tema y vieron que no tenía yo ningún tipo de vinculación delictiva ni nada sobre el asunto. No había un móvil. Yo siempre me pregunto cuál es el móvil que yo pude haber tenido para no sé, para que, ¿qué ganaba yo con eso? Si la Comisión de la Verdad ni siquiera fue capaz de reconocer, de hacer que se reconocieran los restos que ya se encontraron, dígame dónde está el éxito de la Comisión de la Verdad. Que yo soy la voz de Héctor y que si yo callo a Héctor. La Comisión de la Verdad hizo algo. No se puede decir que no hizo nada, hizo algo a tal grado que hicieron un libro muy voluminoso y muy pesado, pero que en síntesis yo diría pues que hicieron un libro muy pesado, pero que por lo pesado se quedó en plomo y no se hizo el ejercicio o la diligencia necesaria para descubrir la verdad. La producción de este programa intentó entrevistar a la licenciada Ana Matilde Gómez en su calidad de ex asesora legal de la Comisión de la Verdad y ex procuradora general de la Nación. Nuestras preguntas para ella fueron: como asesora legal de la Comisión, queríamos saber qué adelantos se hicieron en el caso Gallegos y en otros casos. ¿Por qué como procuradora no le dio seguimiento a los casos que llevaba la Comisión de la Verdad? Incluso la procuradora Matilde Gómez, que era a la sazón en ese momento, ella fue la asesora legal de Alberto Almanza en la Comisión de la Verdad. Ni siquiera se declaró impedida, no. ¿Por qué no investigó eso realmente? Todos esos crímenes de la dictadura, ella estuvo allá cuando yo denuncié los restos y yo pedí después que se investigara Almanza por todos esos crímenes. Hay 3 tesis con relación a la desaparición del cuerpo del padre Gallego: trepado de un avión y tirado al mar. Esa es una de las tesis establecidas. La otra tesis es que lo agarraron después de muerto y lo enterraron en Cerro Azul. Y la otra tesis es que lo agarraron después de muerto y lo desaparecieron por Chepo. Se mantiene ese espíritu de lucha, de investigación, de pregunta, de inquietud, de saber qué pasó con Héctor Gallego una vez que lo desaparecieron de aquí, de un lugar cercano, porque nunca más se ha sabido de él. Hay un reclamo, hay una ansiedad, ¿verdad?, por saber de los restos de él. Hubo una negligencia muy grande porque ellos sabían el peligro que Héctor estaba corriendo y ellos tenían la obligación de haber sacado a Héctor de Panamá antes de que lo mataran. Porque yo siento que ellos sabían el peligro que estaba corriendo Héctor aquí.
porque Héctor se los dijo. Y Héctor lo decía, que la iglesia lo había abandonado y lo había dejado solo. Tampoco lo quería su jefe, que era Marco Gregorio Magrat, que había sido obispo de Veragua. Era amigo personal de Omar Torrijos. En una ocasión, ya Omar en el poder, en el año 70, le pidió que le quitara la visa al padre Gallego para que se fuera y lo sacara del país, porque él no quería curas comunistas en Panamá. Hemos traicionado a Héctor, de verdad. No dimos en el momento preciso el golpe, y el miedo que había era de que aquí se levantara tal fuerza política que tumbara la revolución. Y eso le tenía miedo la iglesia. Que por mi boca no hablo yo. Yo siento a veces que Héctor habla por mí. Yo siento que Héctor me usa a mí para hablar. Quizás él no quisiera saber, quizás él no quiera que lo encuentren y quizás sea imposible que lo encuentren. Pero que se haga justicia, porque aquí no ha habido justicia. Aquí no ha habido justicia para los desaparecidos. Mucha gente que sabemos, sabe la verdad de Héctor y se la ha reservado. Y ese reservarse les hace daño a ellos mismos, ¿no? Yo creo que también es necesario reivindicar la memoria de Héctor y saber, Héctor, ¿dónde está? Padre Héctor Gallego, antes de su desaparición decía: si desaparezco, no me busquen, sigan luchando. Gallego resultó ser un mártir de la evangelización, se convirtió en el símbolo de la vida, la verdad y la libertad. Soy Iván Blaser, nos vemos en la próxima. Lo mataron un día de madrugada, cuando los hombres duermen, cuando los gallos cantan.